Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le hago ese saludo extenso en el horario que ustedes lo reciban, en el horario que ustedes le convenga, en el que le llegue la notificación o el que le sea más conveniente verlo. Esta vez desde República Dominicana le, habla, le hablamos del doctor Leonel Fernández Reina, quien ha sido 3 veces presidente de los dominicanos y dominicanas. Según publicaciones de la página del Mundo, el superdotado, oiga, la página El superdotado, así lo pueden ver, la inteligencia es la capacidad mental general para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Va más allá datos, de memorizar datos, sacar buenas notas, tratándose de la habilidad de adaptarse al entorno y aplicar conocimientos eficazmente. ¿Por qué inicio y le digo que vamos a hablar del doctor Leonel Fernández con algo corto un video? Porque sin lugar a dudas, el doctor Leonel Fernández tiene esas condiciones y la cual ha demostrado con su capacidad para razonar, planificar, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, entre otras cualidades que no hay que hasta una persona miope o que tenga problemas en la vista o que tenga problemas de audición, pues debe reconocerlo si es una persona honesta, si es una persona hija de Dios. Pero lamentablemente en República Dominicana y otros países donde las personas que resaltan de manera positiva por sus aportes, liderazgo, entrega a su país, pues son reconocidos por ciudadanos de otros países e instituciones internacionales como la OEA, la ONU, otras organizaciones de América, de Europa, de África, de Asia, pues allí el doctor Leonel Fernández goza de importantes apoyos y reconocimiento internacional y local, aunque pues algunas personas amargadas, envidiosas, por su propia incapacidad que le albergan y demás, por demás mal agradecidos, nunca van a reconocer su obra, su aporte al país, su decencia, su humildad, esa ecuanimidad que le caracteriza, su formación académica. Eso hace que muchas personas, como en el caso nuestro, le reconozcamos esos aportes, esos valores innatos de la persona que uno no tiene porque solamente porque estudió, porque fue a una universidad. Esos son parte de los componentes que uno tiene para reforzar su capacidad. Hay personas que nacen inteligentes, hay personas que nacen dotados, superdotados. No voy a decir, y no es así que el doctor Leonel Fernández sea un superdotado, pero sí reconocer públicamente, como lo reconocemos gran parte de este país, aunque un grupo de miopes no lo hacen así, que es un hombre con esas cualidades. A continuación, pues le voy a dejar un corto video grabado desde mucho tiempo antes de, de que ese intelectual alcanzara el solio presidencial, la presidencia de la República, que lo hizo por primera vez el 16 de mayo, cuando en ese entonces las elecciones se celebraban 16 de mayo por un asunto histórico y no importaba el día que cayeran las elecciones, si era sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, no importaba. 16 de mayo del año 1996, Leonel Fernández participa por primera vez como candidato presidencial en las elecciones. Por otros partidos participó el doctor Joaquín Balaguer, presidente de entonces. Participó por el principal partido opositor del momento, el doctor José Francisco Peña Gómez, entre otras organizaciones políticas no de tanta dimensión. Allí el doctor Leonel Fernández queda en segundo lugar, el doctor José Francisco Peña Gómez con el PRD
Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es lo mismo que PRM, pues quedó en primer lugar. ¿Qué hizo el doctor Joaquín Balaguer en entonces? Que por la crítica, los ataques que siempre tuvo del PRD, pues quedando en un tercer lugar desde la presidencia de la República, le dio el apoyo al doctor Leonel Fernández, a ese joven, 30 y algo de años en ese momento, y en esa segunda vuelta el doctor José Francisco Peña Gómez, con una trayectoria política solamente semejante al doctor Balaguer y profesor Juan Bosch en la época, creía que iba en coche, como decimos los dominicanos, un decir de los dominicanos, y se descuidó en esa campaña política de segunda vuelta, porque él creía que ya lo tenía todo. Ya se hablaba del gabinete que le acompañaba, ya prácticamente se estaban repartiendo el poder, que es una práctica que usa siempre los gobiernos del PRD, PRM, cuando están en el gobierno, repartirse el poder como botín. Eso lamentablemente estaba haciendo el doctor Peña Gómez, y este joven, que ustedes lo van a ver en el video, con esa juventud, que no había ocupado ningún cargo público para la época, no había sido ni siquiera regidor de un municipio. Van a ver el discurso que hizo cuando pasa segunda vuelta. Parecía un presidente en ejercicio. Muy buenas noches. A continuación, a través de una red nacional de radio y televisión, cubriendo efectivamente todo el país, se dirige a toda la familia dominicana el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Pueblo dominicano, el pasado 16 de mayo, el pueblo dominicano acudió por 10ª vez, después de la muerte de Trujillo, a un nuevo proceso electoral en el que puso de relieve su vocación democrática, su voluntad de cambio y su fe en el futuro. Contrario a las aprehensiones que originalmente se tenían, fruto de los alegatos de comisión de irregularidades de las elecciones de 1994, estas elecciones terminaron convirtiéndose en un ejemplo de organización y transparencia para todo el continente. El ejemplo dado por la mujer dominicana, la cual desde tempranas horas de la mañana se preparó para ejercer el sagrado derecho al sufragio, llena de orgullo a toda la nación. Ellas fueron el preludio de lo que en horas de la tarde fue también el comportamiento ejemplar exhibido por los hombres. Ese comportamiento civilizado de los hombres y mujeres que conforman la nación dominicana merece que todos nos felicitemos y consideramos que constituye el preliminar de lo que estamos seguros será un comportamiento similar en la segunda vuelta de este proceso electoral que culmina el próximo 30 de junio. Por supuesto, no podemos desaprovechar la oportunidad para expresar nuestro profundo sentido de gratitud a todos aquellos que el pasado 16 de mayo depositaron toda su confianza en el Partido de la Liberación Dominicana, en el doctor Jaime David Fernández Mirabal y en quien les habla, para conducir los destinos de la nación y renovar las esperanzas del pueblo dominicano. Al evaluar los resultados electorales de la primera vuelta del 16 de mayo, un hecho salta a la vista: el impresionante triunfo obtenido por nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Al iniciarse el actual torneo electoral, el Partido de la Liberación Dominicana no era percibido como un actor con capacidad para competir con el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Al fin y al cabo, en las elecciones de 1994, nuestro partido había terminado en un distante tercer lugar,
con un 13% de las votaciones, frente a un Partido Revolucionario Dominicano que obtuvo el 41.36% de los votos y el Partido Reformista que obtuvo el 42.4%. Puesto que las elecciones de 1996, organizadas en virtud de lo estipulado en el Pacto por la Democracia, representaban la culminación de una crisis en la que el Partido de la Liberación Dominicana no era un actor de primera línea, se entendía prima facie que no iba a desempeñar tampoco un papel de importancia en los actuales comicios. Esa no solo fue la visión de algunos analistas políticos y forjadores de opinión pública, sino la estrategia asumida por el Partido Revolucionario Dominicano y su líder y candidato, el doctor José Francisco Peña Gómez. Tomando en cuenta los antecedentes del proceso comicial de 1994, el candidato del PRD diseñó una estrategia de campaña electoral en la que se produciría una vez más una polarización entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Esa estrategia adolecía de una falla. No tomó en cuenta que el doctor Joaquín Balaguer no sería candidato a la presidencia de la República y que ese solo hecho tendría profundas repercusiones no solo dentro de las filas del Partido Reformista, sino de toda la sociedad dominicana. La ausencia del doctor Balaguer en calidad de candidato del actual proceso electoral produjo dentro de la militancia del Partido Reformista un vacío de liderazgo y hacia el resto de la sociedad un reacomodamiento o realineamiento de fuerzas políticas. El vacío de liderazgo dentro de los partidarios reformistas, motivado por la ausencia del doctor Balaguer en el panorama electoral, se expresó mediante la falta de identificación de la militancia de ese partido con el liderazgo de relevo. La más clara indicación de lo antes dicho se encuentra en los propios resultados de las primarias electorales del Partido Reformista Social Cristiano para escoger su candidato presidencial, las cuales, conforme a todos los criterios de opinión pública, estuvieron por debajo de las expectativas generadas. Fue esa situación interna del Partido Reformista lo que suscitó un reacomodamiento de fuerzas políticas, del cual emergió como principal beneficiario el Partido de la Liberación Dominicana. Desde que a fines del mes de abril del año pasado, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana se lanzó por todo el territorio nacional a realizar campaña electoral, se tropezó con el hecho, sorpresivo en principio, pero reiterado múltiples veces, de personas que se le acercaban y le decían: siempre he sido balaguerista, pero en vista de que esta vez el doctor Balaguer no va, voy a votar por usted. La reiteración múltiple de este fenómeno nos llevó a la convicción de que no solo asistíamos a un torneo electoral, sino a un inesperado fenómeno sociológico de transición en el liderazgo político nacional. Los primeros síntomas de ese fenómeno pudieron evidenciarse en los resultados de la primera encuesta de la Global Strategy Group, efectuada en el mes de junio de 1995, a escasamente 2 meses después de que el Partido de la Liberación Dominicana escogiera su candidato presidencial. En esa encuesta se establecía claramente que el Partido de la Liberación Dominicana había pasado a un 30% de la intención de los votantes,
mientras que el PRD se encontraba en un 36% y el Partido Reformista Social Cristiano había descendido a un 15%. La reacción de la cúpula dirigencial del Acuerdo de Santo Domingo frente a los resultados de esa primera encuesta electoral fue un vano intento de subestimación. Por ejemplo, su candidato a la vicepresidencia, en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, en fecha 12 de junio de 1995, página 14, bajo el título de Álvarez Bogaert descarta crecimiento del PLD, sostuvo, comillas, una mejoría electoral modesta le tomaría al Partido de la Liberación Dominicana y al doctor Leonel Fernández 3 o 4 años, por lo que descartó que el repunte de ese candidato presidencial vaya a perjudicar las posibilidades de triunfo del Acuerdo de Santo Domingo. Álvarez Bogaert afirmó que el PLD iba en un proceso de disolución, ya que apenas sacó en 1994 alrededor de un 12.5% de los votos con el profesor Juan Bosch como candidato presidencial. Indicó que esa baja en la preferencia del electorado se produjo pese a que el Partido Morado controlaba más de 40 municipios, entre ellos los más grandes, como el de Santiago, con casi 4.000 obreros y otros empleados. Más adelante, el candidato vicepresidencial acuerdista se preguntaba, ¿qué logró Leonel? Parar esa hemorragia, pero ahora tiene que empezar la recomposición del Partido de la Liberación Dominicana y en 60 municipios virtualmente ese partido ha dejado de existir. En resumen, como puede apreciarse, para el Partido Revolucionario Dominicano, el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana era una ridícula falacia que no merecía consideración alguna de su parte. Sin embargo, su actitud empezó a cambiar a partir de la segunda encuesta de la Global Strategy Group publicada en el mes de octubre. Frente a esa segunda encuesta, ya los líderes del Partido Revolucionario Dominicano no reaccionaban cuestionando la legitimidad del estudio realizado, sino indicando que se trataba de algo transitorio y artificial, que solo duraría hasta que el Partido Reformista escogiera su candidato. La tesis de los líderes del Partido Revolucionario Dominicano y de sus aliados era la de que no había que prestarle la más mínima atención al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato, puesto que no teníamos la base organizativa a nivel nacional para competir con el PRD, y que por vía de consecuencia este último partido esperaría hasta que el Partido Reformista escogiera su candidato para entrar a la arena política electoral. Fue por esa época que empezó a decirse que el PLD estaba inflado y que se desinflaría tan pronto el candidato del partido oficialista entrara en escena. Toda la estrategia montada por el Partido Revolucionario Dominicano parecía estar dirigida a la construcción de un escenario deseado en el que se produciría una confrontación entre ese partido y el Partido Reformista Social Cristiano. De ninguna manera se deseaba que la competencia fuera entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. La idea era que una confrontación entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano le permitiría al primero desarrollar una campaña de acusación de neotrujillistas contra el Partido Reformista Social Cristiano y de esa manera soliviantar los ánimos antibalagueristas que existen en determinados núcleos de nuestra población. Además, para el doctor Peña Gómez era preferible una polarización electoral
con el candidato del Partido Reformista, porque de esa manera podía continuar proyectando la imagen de víctima de un supuesto fraude electoral y de esa manera concitar las simpatías de gente abnegada de nuestro pueblo, verdaderos amantes de la libertad y de la justicia. Al no ser el Partido Reformista, sino el PLD, la principal fuerza de confrontación con el PRD en la campaña electoral, a los PRDistas se les hacía sumamente difícil proyectar esa imagen de víctimas, en razón de que cuando en 1990 el PLD alegó la comisión de un fraude electoral en su contra, el PRD fue raudo y veloz en sostener que el que había ganado no había sido el profesor Juan Bosch, sino el Partido Reformista Social Cristiano. No obstante, la falta de escrúpulos políticos de nuestros adversarios llegó a extremos tales que no repararon en mientes y empezaron a imputarle al Partido de la Liberación Dominicana sin presentar una sola prueba que avalara sus infundadas afirmaciones, que estaba recibiendo financiamiento del denominado anillo palaciego. De la imputación del supuesto financiamiento de ese sector a nuestro Partido de la Liberación Dominicana, se derivaba entonces la concepción política de que éramos un instrumento del doctor Joaquín Balaguer sin capacidad ni autonomía propias. Para decirlo en palabras del propio doctor José Francisco Peña Gómez, el candidato del PLD era un maquillaje del presidente Balaguer, y puesto que él creía que en efecto éramos un maquillaje del doctor Balaguer, nunca nos consideró como su adversario, sino que siempre se refirió al doctor Joaquín Balaguer. Así pues, para el candidato del PRD, las elecciones de 1996 fueron una prolongación de las de 1994, en las que la lucha electoral se polarizó entre él y el doctor Balaguer. La debilidad de esa estrategia estriba en el hecho de que el doctor Balaguer no era candidato y a la hora de votar los electores no encontrarían boletas con la figura y el nombre del actual mandatario, con lo cual, aunque el doctor Peña Gómez nunca lo quiso, el 16 de mayo la polarización se produjo en las urnas entre el candidato del Partido Morado y el candidato del Partido Blanco. Contrario a las predicciones destempladas del licenciado Fernando Álvarez Bogaert, que afirmaba que nuestro partido necesitaría de 3 a 4 años para obtener una mejoría modesta, resultó que de conformidad con el boletín final de la Junta Central Electoral, nuestro partido obtuvo 1.129.874 votos en su favor, lo que representa 736.797 votos más que en el 1994, verificándose un incremento del 187% en solo 2 años. Todo eso pone en evidencia que con ocasión de la primera vuelta electoral del pasado 16 de mayo, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo no solo un éxito inocultable, sino una posición privilegiada para ganar las elecciones en la segunda vuelta programada para el próximo 30 de junio. El triunfo alcanzado por el Partido de la Liberación Dominicana en la primera vuelta no puede ser exhibido por el Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados. Esa organización política y sus aliados manifestaron continuamente que ganarían en forma aplastante y arrolladora en la primera vuelta. Y ocurrió, sin embargo, que no solo no pudieron ganar en la primera vuelta, sino que ahora se encuentran en una difícil e incómoda posición para la segunda vuelta electoral. Entre las diversas razones que explican ese fracaso del PRD y sus aliados, se encuentra la falta de visión estratégica de su candidato, el doctor José Francisco Peña Gómez, que no solo subestimó
y minimizó permanentemente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sino que nunca logró identificar claramente quién era su verdadero adversario en las urnas. El doctor Peña Gómez ha pretendido ocultar ese error estratégico suyo, que lo convertirá en el arquitecto de su propia derrota y culpable de su fracaso ante las propias bases del Partido Revolucionario Dominicano, dando un giro ahora a su concepción original y haciendo creer que el éxito del PLD no ha sido por méritos propios, sino por una supuesta traición realizada dentro del Partido Reformista contra su candidato presidencial. Con esa nueva argumentación, el candidato del PRD y sus aliados juega a hacerse el gracioso con el licenciado Jacinto Peinado y sus seguidores, pretendiendo introducir la manzana de la discordia en las filas del Partido Reformista, al querer establecer una diferenciación entre los seguidores del doctor Joaquín Balaguer y los del licenciado Jacinto Peinado. Como el doctor Peña Gómez ha hecho carrera política en base al antibalaguerismo puro y simple, ahora sabe que no puede incrementar sus votos obteniéndolos del partido al cual ha hostilizado permanentemente, y por eso busca afanosa e infructuosamente los votos del licenciado Peinado, que al fin y al cabo no son más que votos reformistas. Con su estrategia errónea de enfrentar inmisericordiamente al Partido Reformista Social Cristiano, al doctor Peña Gómez le ha pasado igual que a Chacumbele, ha resultado víctima de su propia trampa. Con miras a la segunda vuelta electoral el próximo 30 de junio, de lo que se trata en la República Dominicana no es de dividir la nación entre reformistas y no reformistas, balagueristas y no balagueristas, o entre balagueristas y peinadistas. De lo que se trata es de escoger entre uno de dos caminos, el viejo camino o el nuevo camino. El viejo camino caracterizado por el desorden, el caos y la corrupción, o el nuevo camino que nos conduzca a la modernidad, a un desarrollo socialmente justo y solidario y que garantice una vida decente a todos los dominicanos. El viejo camino, contrario a lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana, ha llevado al incremento alarmante de los niveles de pobreza, al deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos, a limitar el acceso a la salud y a la educación de los más pobres, a incrementar el desempleo, al abandono del sector agropecuario, a la penalización del sector industrial, al descalabro del sistema energético, a la falta de agua potable y alcantarillado, a la quiebra del patrimonio estatal, al descrédito de la justicia, a la creación de un Estado inoperante, al deterioro de nuestro medio ambiente, a la desprotección de nuestra niñez, de nuestra juventud y de las personas envejecientes y a la discriminación de la mujer. El viejo camino se constituye en un obstáculo para enfrentar los retos del futuro, pues no es posible enfrentarlos en un país en que más de la mitad de sus habitantes viven en condiciones de extrema pobreza, que más de 1.200.000 familias carezcan de viviendas y que 46 de cada 100 familias dominicanas habiten en viviendas en condiciones infrahumanas. El viejo camino significa que 50 de cada 100 dominicanos con más de 10 años de edad no sepan leer y escribir, y que el 90% no ingieran alimentos en la calidad y cantidad suficientes. Ese viejo camino ha llevado al país a que más de 1,5 millones de dominicanos y dominicanas con deseos y edad de trabajar no encuentren trabajo, a que solo el 6.6% de la población tenga acceso a la seguridad social y que solo el 4% de la población por encima de 60 años reciban algún tipo de pensión. El viejo camino ha significado el deterioro de los sectores agropecuario e industrial, la parálisis de la inversión extranjera y la quiebra de miles de micro y pequeñas empresas. El nuevo camino significa alcanzar un país
institucionalmente democrático, dentro de un verdadero Estado de Derecho, en el que la seguridad de las personas esté garantizada y donde la ley se aplique y sea igual para todos. El nuevo camino nos llevará también a lograr un país económicamente sustentable, donde baje el costo de la vida, en el que los sectores productivos se vean incentivados, en el que el sector agropecuario encuentre créditos baratos y a tiempo, en el que el sector industrial no se sienta penalizado, en el que se estimule la inversión nacional y extranjera, en el que la micro, pequeña y mediana empresa se desarrollen y no encuentren trabas para acceder al financiamiento, en el que las empresas del Estado dejen de ser una carga para el erario público, en el que se eliminen los apagones, en el que se priorice la construcción y mantenimiento de carreteras, de puentes, de caminos vecinales, de presas y de canales de riego, y donde todos los dominicanos podamos vivir en armonía con el medio ambiente. El nuevo camino significa también hacer de esta nación un país socialmente justo, una nación en la que todos sus ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, de recibir educación y atenciones de salud, con derecho a un techo, con servicios sanitarios adecuados, con posibilidades de encontrar empleo, con alimentación adecuada, con un trato igualitario para la mujer, con pensión para los envejecientes, y una nación que asegure la participación de las personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad. El viejo camino lo que significa es la división de la sociedad dominicana, el odio, la venganza y el individualismo, mientras que el nuevo camino predica el amor, la comprensión, la caridad, la fraternidad, la concordia, la paz y la unidad de todos los dominicanos. He ahí el gran desafío de este proceso electoral, de escoger entre el nuevo o el viejo camino. Estamos convencidos de que la mayoría de los dominicanos, al margen de sus preferencias políticas, no tendrán dudas sobre el camino a escoger, pues es el destino y el futuro de la patria lo que está en juego, y eso está siempre por encima de los intereses y deseos personales de cada uno de nosotros. Conscientes de ese deseo de cambio del pueblo dominicano y de la fe en el futuro del país, llamamos a todos los hombres y a todas las mujeres que sueñan con una patria mejor a unir nuestros esfuerzos, sin importar las banderías políticas, para conformar un frente nacional patriótico que nos conduzca de manera segura por el nuevo camino que requieren los nuevos tiempos. Muchas gracias. Ha sido la alocución dirigida a todos los dominicanos por el próximo presidente de la República, el hombre que por decisión del pueblo dominicano y la voluntad de Dios dirigirá los destinos del país, el doctor Leonel Fernández. ¿Qué les pareció el corto que le presenté? Hay muchas cosas que vamos a pasar en lo adelante, si ustedes lo piden, de tanto del doctor Leonel Fernández como de otros personajes de la historia dominicana. Incluiremos al doctor Joaquín Balaguer, al profesor Juan Bosch, al doctor José Francisco Peña Gómez, entre otras personalidades, líderes, lideresas del país. Espero su opinión y que se suscriban a esta plataforma Procesando la Información para seguir compartiendo contenido de calidad. Pásenlas bien.